¿Cómo están? Muy buenas noches. Ya estamos aquí conectados en este martes 27 de enero, ¿verdad? Nuestra clase número 21. Así que saludamos a todos nuestros hermanos, primeramente a los que están acá conectados en esta sala de Zoom. Yo ahí ya los veo a mis hermanos de la iglesia local. Y también saludamos a todos nuestros hermanos que nos siguen, que escuchan las enseñanzas de los días martes a través de las redes sociales. Un abrazo grande para ustedes. Recuerden suscribirse al canal, ¿verdad? Y compartir también esta clase para que otras personas puedan crecer en el conocimiento de Cristo. Vamos a comenzar entonces nuestra clase de hoy, y qué mejor que hacerlo invocando la presencia de nuestro Señor. Vamos a orar, y nuestra hermana Kelly, que está no sé cuántos kilómetros en Quintay, unos 100 kilómetros será, no sé, por ahí. Ok, vamos a viajar hasta allá entonces para que ellos nos guíen en esta oración de inicio. Hermana Kelly, que el Señor le bendiga. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, una vez más en este día, agradeciéndote, Señor, por el día que ya está terminando, Dios mío, y por poder reunirnos, Señor, como hermanos, como un cuerpo, Señor, para poder aprender, Señor. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado, si hemos pecado en este día, Señor, te pedimos perdón y que tú nos limpies, Señor. Y poder estar aquí, Señor, delante de ti, Dios Padre, porque tú mereces, Señor, que seamos gente apartada, Señor, arrepentida, verdaderamente, Señor, para honrar tu nombre, Señor. No solamente, Señor, para ser oidores de la palabra, Señor, sino que poder, Señor, ser hacedores de ella, Señor. Señor, preparamos nuestro corazón para ti, Señor, que tú uses, Señor, a nuestro pastor, Señor, para poder enseñarnos, Señor, a través de la palabra, Señor. Te damos gracias, Señor. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, Señor. Y aquellos que están enfermos, Señor, tú visítalos, Señor. Y puedan, Señor, ser sanados, Padre. Te damos gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, hermana Kelly. Vamos entonces a nuestra clase de hoy, clase número 21, y hoy día nos corresponde estudiar el panorama bíblico de Santiago. ¿Ok? Vamos entonces a estudiar este libro. Es importante que ustedes lo puedan leer previamente y luego ya hacer incluso una segunda lectura, ya con este panorama que vamos a compartir el día de hoy. Entonces, partamos por el título, ¿les parece? En el Antiguo Testamento, algunos libros llevan el nombre del personaje central de la historia, ¿se recuerdan? Eh, a veces el título tiene que ver con el nombre, por ejemplo, del profeta, ¿ok? En el Nuevo Testamento podría ser que el nombre del libro sea de quien lo escribe, ¿verdad? A veces en las cartas de Pablo aparece el nombre de la ciudad, por ejemplo, Éfeso, ¿verdad? Entonces, ya el nombre tiene relación a eso, ¿verdad? A la ciudad donde estaba ubicada la iglesia cristiana, o el nombre del destinatario, por ejemplo, como Tito, Timoteo. Entonces, esas características van dando el nombre al libro que estudiamos. En el caso de Santiago, que es el libro que nosotros vamos a leer, en este caso lleva el nombre de quien la escribe, ¿ok? Entonces, en este caso es un hombre que se llama Santiago, ¿ok? Vamos a hablar ahora del autor y la fecha. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos por lo menos cuatro personajes que tienen el nombre de Santiago, ¿verdad? O Jacobo también, en algunas versiones bíblicas lo van a ver de esa manera. ¿Se han dado cuenta de eso? Que no es solamente un Santiago, incluso hasta un Jesús también por ahí encontramos, aparte del que nosotros conocemos, ¿ok? Entonces es muy importante que sepamos cuál de estos personajes sería el que escribe esta carta, ¿no? Yo les mencioné que por lo menos tenemos cuatro. Uno de ellos, por ejemplo, es Santiago, hijo de Zebedeo, que se menciona a veces ahí, y él tiene un parentesco, ¿verdad? Que es el hermano de Juan, ¿verdad? ¿Cuál es el ministerio, ¿verdad? De este hijo de Zebedeo, un apóstol, ¿verdad? Y fue uno de los primeros mártires, ¿verdad? Dentro de la función de los apóstoles. Luego tenemos a otro Santiago que es el hijo de Alfeo, ¿ok? ¿Cuál es el parentesco? Hijo de Alfeo, ¿ok? Ese es otro personaje llamado Santiago. También se considera como un apóstol, pero es muy poco conocido.
Luego tenemos a Santiago, que es el padre de Judas, ¿ok? Investiguen qué Judas era, ¿no? El parentesco es padre de Judas. Y este papá de Judas, llamado también Santiago, la verdad que es un discípulo de muy bajo perfil, ¿ok? Y luego tenemos el cuarto Santiago, que es, podemos decir, hermano o medio hermano de Jesús, ¿ok? No piensen ustedes que cuando decimos medio hermano estamos hablando, o si lo leen por ahí en algún libro como medio hermano, se refiere a que hubo otro matrimonio de José o María, nada que ver. ¿Ok? Se entiende por qué Jesús es concebido por el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces esa es un poco la explicación. ¿Ok? Entonces este sería medio hermano o hermano de Jesús y este Santiago llegó a ser un líder en Jerusalén. ¿Ok? Un líder importante. De estos cuatro personajes llamados Santiago que aparecen en el Nuevo Testamento, la evidencia que se ve al analizar el texto bíblico, no un análisis propio, sino que análisis de los expertos, los eruditos, dicen que claramente se refiere a Santiago, el hermano o medio hermano de Jesús. ¿Ok? Este sería entonces el autor de la carta, ¿verdad?, de Santiago. ¿Ok? Entonces, este personaje Santiago, medio hermano o hermano de Jesús, fíjense que al principio no creía. Es algo interesante, ¿no? Algo que pasó en la familia de Jesús. De hecho, les quiero dejar el desafío. Yo sé que lo leyeron, pero presten atención al capítulo número 7 de Juan, ¿verdad? Presten atención porque acá se habla acerca de la incredulidad que tenían estos hermanos, ¿verdad? De Jesús. Así que ahí lo pueden leer un poquito más. Entonces podemos saber que Santiago en un principio no creía, ¿verdad? Pero después pasa algo, ¿verdad? En su corazón está todo el desarrollo del ministerio público de Jesús y él es el que ve a Cristo, a Jesús resucitado y se convierte finalmente en un líder clave para la iglesia en Jerusalén, vale decir, la primera iglesia que se funda, ¿verdad? Los primeros cristianos estaban en la iglesia cristiana en Jerusalén, ¿ok? Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 7. Amén. Dice así. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Muchas gracias, hermana. Acá se refiere a este Santiago, ¿ok? Lo vio resucitado, ¿ok? Entonces ahí ustedes pueden leer un poquito más de ese contexto. Ok. Los apóstoles también reconocían a este personaje llamado Santiago, no como cualquier discípulo, ¿verdad? Para los apóstoles, Santiago era algo así como una columna, ¿verdad? Un pilar importante dentro de la iglesia cristiana. Vamos a leer Gálatas capítulo 2 versículo 9. Me dice Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados los líderes más importantes de la iglesia, se dieron cuenta de ese privilegio que Dios me había dado. Entonces quedamos de acuerdo en que Bernabé y yo anunciáramos la buena noticia a los que no son judíos y que ellos la anunciaran a quienes sí lo son. Y para mostrarnos que estaban de acuerdo, nos dieron la mano. Ok. ¿Quién escribe Gálatas? Pablo, ¿no? El apóstol. Y él está dando testimonio de que Santiago, Pedro y Juan, ¿verdad? Eran considerados como personajes importantes, pilares, ¿verdad? Dentro de la iglesia cristiana. Así que Santiago tenía una connotación, ¿no? La iglesia de Jerusalén. Incluso Santiago llegó a ser conocido ahí dentro de las generaciones en las cuales él desarrolla también su ministerio, se le conocía como Santiago el Justo. En los tiempos bíblicos y como ha trascendido durante la historia, siempre a las personas se le ponía algún sobrenombre, algo así como que caracterizara en la actividad o la personalidad de la persona. No sé cuál era su sobrenombre cuando vivía en su barrio, ¿no? Pero acá a Santiago le decían Santiago el Justo, ¿verdad? ¿Y saben por qué le llamaban así? Porque él tenía una vida íntegra, tenía una vida de devoción a Dios. Y todas esas características en la vida de Santiago permitieron que él fuera considerado como el justo. Vamos a ver más adelante que Santiago habla que la fe sin obra es muerta, ¿verdad?
Y hay que tener autoridad para decir eso, ¿no? Porque está hablando de que una vida con fe, si no tiene testimonio, no sirve de nada. Y justamente Santiago tenía esa libertad para predicar esto, ¿verdad? De ser una persona íntegra, una persona devota de parte del Señor, con temor delante de Dios. Santiago escribió su carta con mucha autoridad, no solamente por lo que les comentaba, sino porque él conoció personalmente a Jesús, obviamente, ¿no? Fue testigo, ¿verdad? De su ministerio público, fue testigo ocular, como lo leíamos también ahí en Gálatas, creo, ¿no? Que Cristo había resucitado. También este personaje, Santiago, este discípulo íntegro, fue el que lideró la primera iglesia en Jerusalén, lo cual no era para nada de fácil, y él la lidera, ¿no? Y por ende fue muy respetado por los apóstoles. Así que es importante este respeto, ¿verdad? Del resto de los apóstoles sobre la vida de Santiago, ¿ok? Si hablamos también de la fecha de esta escritura, probablemente podría ser entre los años 44 al 49 después de Cristo, 44 al 49 después de Cristo. No sé si le llama la atención de esta data, de esta fecha, 44 al 49. ¿Le llama la atención algo, no? A ver si alguien lo descubrió por ahí. ¿Qué puede ser? El libro más antiguo. Muy bien, hermano Rafael, exactamente. Si nosotros comparamos con las otras escrituras, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de los escritos son mucho más tardíos, ¿verdad? O sea, tampoco tan distantes de esta fecha, pero son posteriores. Pero se dice que Santiago, año 44-49, eh, podría ser o se convierte en el libro más antiguo del Nuevo Testamento. ¿Ok? O sea que si hablamos de libros antiguos, Santiago estaría ahí dentro de los primeros, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes cuál es el libro más antiguo del Antiguo Testamento? Job. Job. Muy bien, no es Génesis, sino que es Job, en cuanto al momento en que se escribe, ¿ok? No en relación al relato, porque obviamente el relato de Génesis es mucho antes que Job, pero estamos hablando de la data de cuando fue escrito. Ok, entonces decíamos que probablemente año 44 al 49, en esta fecha más o menos ronda la fecha en que se pudo haber escrito la carta de Santiago y lo hace ser el libro más antiguo del Nuevo Testamento. Se escribió antes del concilio de Jerusalén. ¿Se recuerdan en este concilio en el que se relata ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 15? Tenía este primer concilio tenía un propósito. Recuérdelo, ahí haga memoria, ¿verdad? Entonces se escribe antes de este concilio y probablemente sería también un escrito que es una respuesta a la persecución, ¿verdad?, que estaba viviendo la iglesia bajo el rey Herodes, de Agripa I. Ese sería el rey. Ahora, recuerden que la iglesia en Jerusalén termina saliendo, huyendo, ¿verdad? De alguna manera ellos querían quedarse ahí en Jerusalén predicando, pero como sabemos que Dios es soberano, vino la persecución y de manera natural tuvieron que salir de ese lugar, ¿verdad? Y eso permitió que la iglesia se expandiera, o sea, que la palabra del Señor comenzara a salir. Ahora, esa persecución, fíjense en esto, ¿ah? Porque esta persecución libró de alguna manera a los cristianos que estaban en Jerusalén, los libró al salir de Jerusalén, los libró de lo que pasó luego, más adelante, en el año 70, que fue la destrucción de la ciudad. Entonces, fíjense cómo Dios permite que las cosas que pueden ser malas nos ayudan para bien. Es parte de la historia. Yo les recomiendo ahí leer a Justo González, por ejemplo, Historia del Cristianismo, un muy buen libro para leer, solamente que son 3.000, 2.000 hojas, algunos 800, ¿verdad? Pero léanlo, ¿verdad? Historia del Cristianismo de Justo González, una muy buena lectura para comprender ahí cómo se desarrolló la vida de los primeros cristianos. Ok, hablemos del contexto histórico, ¿les parece? Pongan ahí entonces como título, contexto histórico. Santiago escribe su carta, y al igual que todos los escritores de la Biblia, son cartas que tienen un objetivo, ¿no? Entonces Santiago le escribe a creyentes que eran judíos. Él es el primer líder ahí en Jerusalén, entonces su objetivo es
escribirle a creyentes judíos que de alguna forma estaban dispersos producto de la persecución en Jerusalén. Recuerden también que las cartas, estas cartas apostólicas o de los discípulos, como el caso de Santiago, eran cartas que, si bien tenían un destinatario, se compartían, ¿ok? O sea, era como, préstame la carta para leerla, ¿ok? Y iban compartiéndose los escritos, ¿verdad? No habían imprentas como ahora. El tratar de duplicar un escrito era bastante difícil, ¿verdad? Por lo tanto, esta carta de Santiago tiene un objetivo que son los creyentes judíos que estaban dispersos por la persecución en Jerusalén. Muchos habían tenido que huir de Jerusalén, probablemente después del martirio de Esteban. ¿Se recuerdan? Hay que ya se menciona en Hechos capítulo 7, versículo 7 y 8, creo, ¿no? Capítulo 7 y 8, por ahí está el relato de Esteban, primer mártir también, apedreado muere él. Entonces probablemente ahí se desata ya la persecución, ¿verdad? De este personaje Herodes en el capítulo 12 de Hechos, y Santiago está preocupado, ¿verdad? Necesita entregar ánimo, instrucciones, de alguna forma muestra su liderazgo también en esto, y comienza a escribir la carta. Si usted leyó la carta, va a tener claro cuáles son las ideas que Santiago quiere expresar en su carta. Entonces, estos creyentes a quienes Santiago escribe eran judíos que habían aceptado a Jesús como el Mesías. Eso punto uno, no eran solamente judíos. Se llamarían entonces para nosotros judíos mesiánicos, ¿verdad? Ahora hay que tener cuidado con este concepto de judío mesiánico, porque hoy día hay unos judíos mesiánicos medio raros, ¿verdad? Que se creen ya una cosa extraña, ¿no? Pero en este caso, en este contexto de Santiago, habían judíos que habían creído, habían aceptado a Jesús como el Mesías, y a estos es los que él está escribiendo, ¿ok? Eran judíos mesiánicos que vivían como extranjeros en diferentes lugares. Estaban enfrentando pruebas y dificultades, pero producto de su fe. Recuerde que la persecución era directamente hacia la fe de las personas. Eran cristianos también o personas creyentes que necesitaban una instrucción que fuese práctica sobre cómo vivir como un cristiano en un mundo que es completamente hostil. Fíjense que ser creyente en los tiempos de la persecución era difícil, porque primero nadie quería estar contigo. ¿Se recuerdan ustedes cuando a Pedro lo reconocen? Ahí cuando él negó al Señor. Eh, el juntarte con Jesús, el ser parte de sus seguidores, era un problema social, aunque no solamente religioso, era también un problema social. La gente ya no quería tener nada que ver con ellos porque te metías en un problema. Recuerden que, de alguna manera, Jesús o su mensaje le quitaba el lugar al César, ¿verdad? Que se proclamaba Dios. Por eso la Biblia dice que todo aquel que confesare con su boca que Jesucristo es el Curios, el Señor de todo, eh, es cristiano, es un hijo de Dios. Claro, porque decir eso en los tiempos de la Biblia, en los tiempos del Nuevo Testamento, de la persecución, era meterte en un problema. Entonces los cristianos incluso tal vez sufrían bullying, sufrían acoso constante, la gente no quería nada con ellos, tal vez no le vendían cosas, los acusaban, estaban constantemente siendo perseguidos, ¿verdad? Entonces era muy difícil, hermanos, ser cristianos en ese tiempo. Imagínate, ir a comprar algo para comer ya sería un problema porque la gente te iba a tratar de hacer algo, porque era realmente un problema social ser un creyente en los tiempos de los discípulos, ¿ok? Entonces, a estos creyentes que estaban viviendo estas dificultades para manifestar su fe, es a quienes Santiago les escribe para darle ánimo, ¿verdad? A través de la exhortación bíblica. Santiago llama a estos creyentes a quienes él les escribe, les llama hermanos. ¿Saben cuántas veces? Es importante esto porque 15 veces en esta carta menciona la palabra hermanos, 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 ¿verdad? Hace como casi en un énfasis de recapacitar, ¿verdad? De alguna manera esto muestra el corazón pastoral de Santiago, ¿verdad? Un líder, ¿verdad? Preocupado del rebaño.
Y algo muy importante, esta palabra hermanos también nos muestra eh, cómo es que la iglesia debe ser una verdadera familia. Y esto es importante, ¿no? Que lo podamos entender. No estoy hablando de achoclonarnos, sino que estoy hablando de que tú debes sentir que tu hermano en la fe es parte de tu familia espiritual, ¿verdad? Debes sentir eso. A veces para algunos les va a costar un poquito más que a otros, ¿no? Pero fíjate que tú debes llegar a sentir que tus hermanos en la fe son parte de tu familia en Cristo, ¿verdad? Y no sé, a mí me sucede, ¿verdad? Cuando compartimos la mesa, ¿verdad? Cuando estamos en en una conversación, pareciera que fuésemos personas que nos conocemos de toda una vida, que tenemos confianza, ¿verdad? Que nos amamos, que nos animamos, que lloramos, nos reímos, nos tiramos chistes, nos hacemos bullying. Bueno, todas esas cosas, ¿verdad? Entre nosotros como hermanos en la fe. Pero fíjate que es importante esto, es muy importante cultivar este sentimiento porque la familia de la fe es la que nos permite refugiarnos, ¿verdad? En tiempos difíciles. Tu familia, por supuesto, mi familia que no es cristiana, nosotros los seguimos amando, pero ellos nunca van a poder entender en quiénes nosotros nos refugiamos en momentos difíciles, ¿verdad? Entonces con ellos tú no les puedes explicar que a lo mejor en un momento de dificultad nuestro refugio es el Señor. Les va a costar entenderlo. Ellos van a decir, no, pero anda un buen médico, no, pero anda a un buen abogado, no, pero yo conozco a tal persona. Pero nosotros entendemos como hermanos en la fe que nuestro refugio es el Señor. Entonces ese nexo, ese fundamento nos hace permanecer juntos, ¿verdad? O sea, debemos tener la necesidad de estar juntos. ¿Sí? No revueltos, pero sí juntos, de querer compartir, de saludarnos, saber cómo estamos, ¿verdad? Que si tu hermano está pasando una necesidad o una dificultad, que tu corazón también se duela, ¿verdad? Y ayudar a tu hermano en oración o en la forma que podamos, ¿verdad? Entonces es importante esto de la familia de la fe. Y la carta de Santiago justamente utiliza esto de resaltar la palabra hermanos, ¿verdad? ¿Por qué creen que nos decimos hermanos? Porque reconocemos que hay una familia, hay un lazo, ¿verdad? Familiar, espiritual, en este caso, ¿ok? La carta de Santiago está llena de referencias del Antiguo Testamento. Menciona mucho el Antiguo Testamento. Hay muchas referencias. ¿Sabe cuántas referencias tiene? 40 por lo menos, ¿ok? O más incluso, ¿no? Pero por lo menos 40 referencias acerca del Antiguo Testamento. Esto también es la diferencia de otras cartas, que tal vez no hacen una referencia tan insistente como lo hace Santiago. Ahora, todo esto tiene un porqué. Recuerde a quién va dirigidos, ¿ok? También hace otra referencia importante en su escrito en relación al Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña. ¿Ok? Entonces vamos a ver muchas referencias también en alguna historia, incluso podemos ver algunos paralelos. No lo preparé ahora, pero podríamos ver algunos textos paralelos del Sermón del Monte, de cuando Jesús lo predica, versus la enseñanza de Santiago. Va muy de la mano, ¿verdad? Ok, hagamos un paréntesis con el tema de Santiago. Quiero que hagamos un paréntesis que tiene que ver sobre el proceso canónico de esta carta. ¿Sabes lo que es el proceso canónico? Estoy hablando del canon, ¿verdad? El canon bíblico. Canon significa vara, significa medida, y el canon fue un sistema que se usó en un momento de la historia para poder, de alguna manera, decir cuáles son los verdaderos libros inspirados por Dios y cuáles no lo son. Había muchos libros, comenzó a circular muchos escritos, ¿verdad? Y muchos de ellos contenían información, pero era de dudosa procedencia. Algunos traían enseñanzas que eran herejías directamente. Y lo que nosotros tenemos, estos 27 libros del Nuevo Testamento, fueron libros que fueron escogidos. No piensen ustedes que alguien los encontró en un saquito a la orilla de un camino, habían 27 libros, los pegó y salió el Nuevo Testamento. No, esto fue un proceso, ¿no? Por eso quiero hacer un paréntesis sobre el proceso canónico en relación a esta carta, porque es importante mencionar. En los primeros siglos, algunos cuestionaron si Santiago, esta carta, debía estar en la Biblia. Fíjense, ¿eh? Fue cuestionada. Y principalmente habían dos razones principales, ¿no?
Primero, porque había un origen judío, ¿verdad? Eh, Usted dice, pero bueno, si es judío es bueno, dice usted. Pero claro, habían temas ahí de conflicto. Había algunos, por ejemplo, como Marción, que era del siglo III, ahí puede usted investigar acerca de eso, rechazaban los libros que tuviesen raíces judías. Había todo un tema de los judaizantes también en aquel tiempo. Entonces, como Santiago de alguna manera tenía este objetivo, ¿verdad? De animar a los creyentes que habían salido de Jerusalén, que eran judíos, entonces esta razón, ¿verdad? De tener un origen judío fue una de las razones por la cual fue cuestionado la carta de Santiago para estar dentro del canon, ¿ok? Luego, otra razón por la cual también fue cuestionada el integrar o no a Santiago dentro del canon fue por una aparente contradicción, ¿verdad? Se pensaba, de alguna manera, concluían los eruditos de aquel tiempo, decían que Santiago estaba planteando que la salvación era por obras, ¿sí? Porque hay varios textos que habla, por ejemplo, la fe sin obras es muerta. Entonces empezaron a decir, no, esto está raro, ¿verdad? Está raro. Entonces comenzaron a cuestionar porque Pablo estaba enseñando que la salvación era por gracia sois salvos por medio de la fe y todo lo demás. Entonces, los escritos de Santiago parecían de alguna forma contrastar, ¿verdad? Con estas enseñanzas que venían del apóstol. Entonces, estos dos puntos, origen judío y esto de la contradicción de la fe, de la salvación por fe o por obras, de alguna manera fueron los primeros puntos de conflicto para definir si la carta de Santiago estaba o no en el canon. Entonces vinieron aquí los procesos de reconocimiento del texto. No eran procesos largos, o sea, no eran procesos cortos. Yo hice una enseñanza ahí en Conociendo las Escrituras, yo no sé si eso estará en YouTube, no lo recuerdo ahora, pero hice una enseñanza de Conociendo la Escritura en donde hablé de todo este proceso de reconocimiento del texto bíblico para el canon. Entonces, vino el primer concilio de Hipona, estamos hablando del siglo IV, y ahí se aceptaron 25 libros. ¿Cuántos tenemos hoy día? 27. Pero en ese concilio, en el concilio de Hipona, solamente se consideraron 25 libros, ¿verdad? Esta fue la primera lista oficial. ¿Y cómo se le denominaron a esos libros? Protocanónicos. No es necesario que lo anote porque no va a ser preguntada acá, pero esos primeros 25 libros fue una lista oficial, pero quedó en 25. ¿Saben qué libros quedaron fuera? 27 menos 25, ¿cuánto me quedan dos, no? Bueno, Santiago fue uno de ellos y Apocalipsis, fuera, ¿verdad? Quedaron completamente fuera, no calificaron. La razón es porque algunos obispos veían este conflicto, ¿verdad? Que yo les comentaba de Santiago con las cartas de Pablo. Entonces quedó fuera del canon y los primeros creyentes no pudieron tener acceso a estos primeros escritos como libros inspiracionales dentro del canon cristiano. Los líderes de la iglesia comenzaron entonces a estudiar mucho más a fondo lo que estaba pasando con el contexto de lo que acá se escribía en este libro y entendieron de alguna forma que Santiago no contradice a Pablo, sino que lo complementa. Fíjense, Pablo dice, la salvación, Efesios creo que es 2:8, dice que la salvación es por fe y no por obras para que nadie se gloríe. Creo que era Efesios 2:8, ¿no? Entonces Pablo decía esto, la salvación es por fe y no por obra, dice que es por gracia, es un regalo de Dios. Y Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Ven los dos textos, ¿no? Salvación por fe y no por obras. Y Santiago dice, la fe sin obras es muerta. ¿Ve usted alguna contradicción en estos textos o lo ve de manera complementaria? Hoy día nosotros lo vemos como algo complementario, ¿no? Porque lo que Santiago está diciendo en ningún caso es que la salvación es por obra. Está diciendo que la salvación, perdón, dice que la fe sin obra es muerta. Está diciendo que si tenemos salvación por medio de la fe, esa fe se tiene que manifestar o demostrar con hechos, ¿verdad? O sea, una fe verdadera a través de los hechos. De hecho, me salió ahí doble palabra.
Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis o los reconocerán. Entonces, no hay conflicto, pero en algún momento sí lo fue. Con el paso del tiempo, los eruditos comenzaron a darse cuenta que Santiago no contradice a Pablo, sino que lo complementa. Pablo habla de cómo somos salvos, que es por medio de la fe, y Santiago habla de cómo se demuestra esa salvación, ¿verdad? Que es a través de un testimonio. ¿Lo entendió, no? Ok, no hay conflicto alguno. Ningún libro de la Biblia debe tener conflicto entre sí. Fíjense, no hay contradicciones, ¿verdad? No hay problemas de acomodo ahí en el texto bíblico. Algunas personas dicen que podría tener problemas la Biblia con algunos pasajes, pero no. La Biblia sí tiene un problema. ¿Cuál es ese problema? Esta podría ser una pregunta de prueba, ¿no? ¿Cuál es el problema que sí tiene la Biblia? A ver si alguien lo sabe. De traducción. Interpretación. Muy bien, de traducción, exactamente, traducción. Entonces, sí hay problemas de traducción en la Biblia. Problemas a veces interesantes de analizar, pero que no afectan la doctrina. ¿Ok? O sea, con todos los problemas que tenemos de traducción, no se afecta la doctrina. Por eso, usted como estudiante de la Biblia tiene que... Ok, ahí le pagamos el micrófono. Si yo como pastor debo por lo menos, para hacer un estudio bíblico, una predicación, debo tener por lo menos 5 versiones bíblicas. Fíjense. ¿Ok? Apaga el micrófono, Carola. Ok. Entonces, por lo menos 5 versiones bíblicas. ¿Ok? Por ejemplo, voy a usar Reina Valera, 1960. Voy a usar la TLA, traducción al lenguaje actual, la nueva traducción viviente, Rubén habla hoy, no sé, ustedes busquen ahí las versiones, pero por lo menos 5, ¿verdad? Por lo menos 5 versiones para poder comprender correctamente un texto bíblico, ¿ok? Hay versiones que por supuesto no se recomiendan, pero siempre es bueno tener por lo menos 5 traducciones. Entre comillas, los católicos, la Biblia católica tiene una muy buena traducción, ¿verdad? Pero lamentablemente no leen la Biblia. También tiene los libros apócrifos, que son estos libros adicionales que no están considerados dentro del canon que nosotros utilizamos. Pero en sí la traducción es muy buena. ¿Ok? Bien, entonces, ¿cuál fue la resolución final en relación a cómo es que finalmente Santiago termina entrando, ¿no? Esto es en el concilio, en el tercer concilio de Cartago, año 397 después de Cristo, después de muchas décadas de estudios, de debates. Ahora, los debates, créanme que eran así, ¿no? Primer concilio de Jerusalén, corrió sangre, ¿no? O sea, ahí el texto lo dice como que la cosa se acaloró, ¿no? Y luego de mucha discusión, dijeron, bueno, sí, la salvación es por fe, y se secaban ahí los cototos. Pero después de muchos debates, de muchas discusiones, concluyeron que Santiago y Apocalipsis sí eran parte del canon, ¿verdad? Pero a pesar de eso, Santiago entró con muy poco margen de votación. Si no me equivoco, era como un 70% que debía tener de aceptación por los participantes que estaban ahí en esas investigaciones, en ese proceso del canon. Pero Santiago pasó ahí, pero como usted y yo en el colegio, ¿verdad? Arrastrando, ¿verdad? Y ahí se completan estos 27 libros del Nuevo Testamento que tenemos hoy, ¿ok? Estudie ahí después o escuche, no sé si tenemos realmente conociendo la escritura, pero si no, lo grabamos para que lo pueda tener. Ok, vámonos a los temas teológicos. Ven que por eso después yo digo que es cortita la clase y me extiendo. Vámonos a los temas teológicos. Santiago nos presenta de alguna manera este tema importante de la fe, pero lo hace de una manera práctica y transformadora. ¿Ok? Así lo presenta. Su carta es como un libro de proverbios, pero del Nuevo Testamento. Porque de alguna forma, cada versículo, cada frase que vamos leyendo de Santiago, vemos que hay mucha sabiduría. Este discípulo del Señor, ¿verdad? Que tiene una relación muy cercana al Señor también, sí que se
sí que estaba inspirado de parte del Señor, prestó mucha atención a las enseñanzas del maestro y plasmó su escritura en el libro, en su carta de Santiago, realmente para poder aplicar esta fe a la vida diaria, pero con mucha sabiduría. Se le considera como un proverbio en el Nuevo Testamento. Obviamente con otra métrica, no como la forma poética en que se escribe proverbios, pero me refiero a la temática, ¿verdad? Muy profunda. ¿Cuáles son los temas principales que se incluyen en la enseñanza de la Carta de Santiago? Primero, la prueba de la fe verdadera, ¿ok? O sea, probar que la fe sea verdadera. Si tuviésemos que probar tu fe, hermano, ¿verdad? Porque una cosa, ¿qué es fe? Bueno, podríamos definirlo de muchas formas, tal vez con un pasaje bíblico, pero nuestra fe, nuestra creencia en el Señor, de que Él existe, puede ser probada, ¿no? Eh, y podría ser que nuestra fe sea una fe falsa. También está esa posibilidad, ¿no? Una fe religiosa, incluso hasta media supersticiosa. Pero siempre el Señor se toma de eso, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, en la Biblia vamos a encontrar mucha gente que tenía una fe errada y Jesús no les dijo, corrija su fe, sino que se agarró de eso. La mujer del flujo de sangre, ¿no? Que ella pensaba que tocando la orilla del manto del maestro se iba a sanar y qué sé yo. Porque había una creencia, siempre estaba lo que pasaba en el templo, estaban los sacerdotes, los maestros, los rabinos, pero siempre existía esa cosa popular de ir inventando creencias. Entonces la gente dijo, mira, hay una señora que una vez tocó la orillita del manto, ¿verdad? Borlas creo que se llama eso, ¿no? Tocó la orillita del manto del maestro y que se sanó, ¿verdad? Ah, en serio, ya. Entonces estaba esa creencia, ¿no? Y la mujer del flujo de sangre ya llevaba mucho tiempo con ese padecimiento que seguramente tenía una anemia aguda y todo lo que eso conlleva, y con sus últimas fuerzas y con una fe media confundida, hace esto, ¿verdad? Pero se agarra de ahí y el Señor obviamente la ministra, ¿no? Le da salvación y le da eh, sanidad. Y, y de alguna forma, nuestra fe tiene que ser probada. Puede ser que te acerques de una manera distorsionada. Algunos se acercan por conveniencia, porque necesitan, no sé, lo que sea, ¿no? Necesitan un trabajo, sanarte de una enfermedad, novio, novia, no sé, lo que tú quieras. Y te acercas a Jesús tal vez por algo que no tiene nada que ver con lo que realmente Dios espera. Pero de ahí Dios se toma. El centurión también tenía una fe media militar, ¿no? Pero también Dios, Jesús se toma de eso. Entonces, vamos a darnos cuenta que la carta de Santiago de alguna forma está tratando esto de probar la fe verdadera. Santiago nos enseña que la fe genuina se demuestra con hechos, con obras, no como medio de salvación, sino que como una evidencia de que tienes a Jesús en tu vida. Porque si Dios es amor, ¿qué debes tener tú en tu vida entonces? Si estás lleno de Dios, amor, ¿verdad? O sea, no puedes decir que Dios está en tu vida si tú no tienes amor. A veces obviamente ese amor puede estar opacado por cosas que están ahí en el corazón. Por eso estamos ministrando los domingos acerca de esto de ser libre. Pero la fe sin obras es muerta. Tiene que existir una evidencia en tu vida de que tú eres un hijo de Dios. Ahí viene el ejemplo que les digo siempre del mendigo, ¿verdad? Si un mendigo se convierte al cristianismo, ¿qué creen ustedes que sería lo más evidente que él podría demostrar que ahora es un hijo de Dios? Que se baña, ¿verdad? Que comienza, no sé, en cosas prácticas, a ordenar su vida. eh, a- a- por ejemplo, las personas que pasa mucho en el campo, ¿no? Una persona que no sabe leer y que llega a Cristo, ¿qué creen ustedes que es lo primero que quiere hacer? Ahora, aprender a leer. ¿Por qué? Porque quiere aprender a estudiar la palabra del Señor. Hay muchos casos, ¿no? Entonces, de alguna forma, esas obras, que pueden ser incluso para algunos insignificantes, son muestras de que Jesús ahora está en tu corazón. Pero esto obviamente va mucho más allá. Vamos a leer un texto que está en Santiago capítulo 2, versículo 14. ¿Qué me ayuda con este texto?
Santiago capítulo 2, versículo 14. Hermano Juan Antonio. No. Dice, amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? No está contradiciendo que la salvación sea por fe. Solamente está diciendo de que asegurémonos que esa fe sea verdadera. Mira, si tú sales afuera a la calle con un micrófono a hacer una entrevista y le dices a la gente, ¿usted cree en Dios? Probablemente mucha gente te va a decir, sí, creo en Dios. Pero entendemos que eso no es suficiente, ¿verdad? Tiene que ser una fe verdadera. Primero que todo, esa fe tiene que haber nacido de que esa persona sea expuesta a la palabra de Dios. Eso es lo más importante. Por eso cuando tú evangelizas a otros, está bien tu testimonio, ¿verdad? No podemos callar lo que hemos visto y oído, bien, pero siempre tienes que tener la palabra de Dios al momento de predicar, porque a veces el testimonio que tú puedes tener y la forma en que Jesús llegó a tu vida puede ser muy emocionante, ¿verdad? Y wow, lo que Dios hizo contigo. Pero hay que llevar a la persona a la palabra de Dios porque dice que la fe viene por el oír, ¿qué cosa? Los testimonios, canciones, no, la palabra, ¿verdad? Obviamente la palabra puede venir en un canto, puede venir acompañada también de tu testimonio, pero nunca debes abandonar la palabra. Entonces, cuando evangelicemos a alguien para que esa persona pueda tener una fe verdadera y por ende cambios en su vida, asegúrate que esa predicación vaya impregnada de la palabra de Dios. Para eso hay que prepararnos, ¿no? Para poder compartir la palabra del Señor. Si no, vas a estar toda tu vida diciendo, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces, este texto decía en Santiago 2:14, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá esa fe, que no tiene obras, salvarte? No, la fe viene llena de frutos. Una persona que conoce al Señor, los que le rodean van a notar inmediatamente cambios radicales en su vida. Santiago 2, vamos al versículo 18 que me ayuda con eso. Yo, Titi. dice, ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Muy bien, perfecto. Se dan cuenta que no hay contradicción alguna con el planteamiento de Pablo en relación a la salvación por fe. Solamente está diciendo que debemos demostrar en nuestra vida el fruto, ¿verdad? Jesús dijo, hagan frutos dignos de arrepentimiento. No tengo el texto acá, pero lo dijo Jesús, ¿verdad? Haced pues, de hecho lo dice como un imperativo, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ok, entonces este es el primer punto teológico que encontramos en la carta de Santiago, ¿verdad? Demostrar la prueba de una fe verdadera, ¿ok? Otro tema teológico que se desarrolla en la carta de Santiago es la sabiduría de Dios versus la sabiduría terrenal. Vamos a leer Santiago capítulo 3, versículo 17, en la Nueva Traducción Viviente idealmente. Santiago 3, 17. ¿Se escucha bien? ¿Quién me habla? No, no te escucho, amor, tienes que sacar el Bluetooth. Vamos a leer Santiago capítulo 3, versículo 17. La sabiduría ¿Ahora de se Dios, escucha? ¿Se escucha bien ahí? súper bien, versus la sabiduría terrenal. Ahora sí. Ya. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Muy bien, muchas gracias, amor. Entonces, acá vemos que está contrastada la enseñanza de la sabiduría de Dios versus la sabiduría terrenal, que son cosas muy distintas, ¿verdad? De hecho, el Señor dijo que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ¿verdad? O viceversa. Pero acá vamos a ver que es importante poder aplicar la sabiduría que proviene de Dios. Y la vamos a encontrar en este libro, en esta carta de Santiago.
Tercer punto teológico, o tercera enseñanza importante teológica, ¿no? Que se enseña. El poder de la lengua. Fíjate. Pero no estoy hablando de hablar en lengua, ¿no? Estoy hablando de lo que nos habla Santiago 3, versículo 5. Acá hay un tema recurrente donde Santiago nos advierte sobre el daño que puede hacer nuestras palabras, que lo relaciona con la lengua, porque con la lengua hablamos, ¿no? Pero también nos habla que con la lengua, con las palabras, podemos hacer bien, ¿ok? Así que esta es una enseñanza importante, ¿no? Y que podríamos profundizar, que podríamos hasta hacer una serie acerca de aquello. Santiago 3, versículo 5. Amén. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Muchas gracias, hermano. Una de las cosas que Pedro quizás quiso cortar, empezar parte de su cuerpo, era su lengua, ¿verdad? Siempre cometiendo imprudencias, Pedro, ¿verdad? Diciendo cosas que no debía, negó al Señor, ¿verdad? Incluso cuando Jesús le dice que me vas a negar, no, nunca te negaría, ¿verdad? No, ¿cómo se te ocurre, ¿verdad? Siempre hablando de más. Y cuando lo confrontaron, cuando lo reconocen, que él, por su forma de hablar, era un seguidor de Jesús, lo niega con su lengua, con sus palabras, ¿verdad? Hubo murmuración incluso, ¿verdad? En las personas. Entonces, la lengua, las palabras, Dios ha puesto en nosotros esa capacidad, ¿verdad? De comunicarnos. Los animales no lo pueden hacer. O capaz que lo hacen, no sé, yo no creo. Pero nosotros podemos comunicarnos, nosotros podemos hablar, y Dios nos ha dado esta capacidad que se diferencia de la creación. Entonces, administremos correctamente este talento, este don, esta posibilidad que Dios nos ha dado. Que cuando abramos nuestra boca sea para sabiduría, sea para bendición, ¿verdad? Mira, haz un ejercicio, hagamos un ejercicio. Callémonos si vamos a hablar una tontera, ¿verdad? Si no glorifica a Dios, no, a lo mejor no lo digamos, ¿verdad? Creo que vamos a ir cambiando nuestra mirada que tenga, la mirada que tenga la gente de nosotros, ¿verdad? Al evitar decir cosas que a veces, como diría Pablo, no aprovechan, ¿verdad? Entonces, la lengua, las palabras, usémoslo mejor para predicar la palabra del Señor, para consolar a otros, para animar. Y Santiago está dando un énfasis en esta enseñanza. Lean después de nuevo y fíjense cómo desarrolla este tema. ¿Ok? Entonces, dijimos que el primer tema que se desarrolla dentro de la carta es, a ver si me lo recuerdan, la verdadera. La Prueba de verdadera. la fe verdadera. Muy bien, muy bien. El segundo punto que se desarrolla en esta carta es, ¿se recuerdan o no? La, La Sabiduría sabiduría de de Dios. Sabiduría, ok, sabiduría humana y sabiduría de Dios. ok, la sabiduría de Dios versus la sabiduría terrenal. Tercer punto, Poder de la El lengua. poder de la lengua. el poder de la lengua, ¿verdad? Muy bien, suegra. Ok, 4, la oración efectiva. La oración efectiva. Santiago nos recuerda que la oración, para que tenga efectividad, fíjense que debe cumplir algunas características. Es importante, ¿no? Esto es muy importante. Yo creo que en una de las reflexiones que le compartí, hasta que les envío en las mañanas, le puse ahí este texto y les dije a ver si descubrieron lo que había ahí, ¿verdad? Importante para que esta oración sea eficaz. Entonces Santiago nos va a recordar a través de Santiago, que lo voy a leer yo, capítulo 5, búsquelo ahí si tiene su Biblia, Santiago 5, 13 en adelante, lo vamos a leer juntos. Nos vamos a dar cuenta que Santiago nos está recordando que la oración, para que sea o tenga efectividad, debe cumplir ciertas características.
Vamos a ver que al final del pasaje usa el ejemplo de Elías, como un hombre que estaba sujeto a pasiones, como nosotros, pero que siempre oró fervientemente. Pero vamos a darnos cuenta que para que tu oración sea eficaz, hay cosas que tenemos que considerar. Hay un texto muy conocido que siempre lo compartimos, ¿no? Cuando hay que orar, decimos, la oración del justo puede mucho, ¿verdad? O la oración eficaz del justo puede mucho. Bueno, sin duda, es parte del pasaje, pero esto está al medio, ¿verdad? Del texto que vamos a leer. Está en el versículo 16, ¿ok? Pero vamos a leer a partir del 13, ¿ok? Santiago 5:13. Fíjense esto. Dice así, hace una pregunta Santiago, les pregunta, ¿hay alguien, está alguno entre ustedes, entre vosotros, afligido? Probablemente muchos dijeron sí. Tal vez ustedes dirían hoy día sí, amén. Bueno, Santiago nos dice, haga oración, o sea, ore. Hace otra pregunta y es completamente contraria a la primera pregunta, porque dice, opuesta, perdón, dice, ¿está alguno alegre? La primera pregunta era afligido, ahora, ¿está alguno alegre? Si usted dice sí, entonces cante alabanza, que es lo normal, lo natural, ¿no? Si estás afligido, ora. Si estás alegre, canta alabanza. 14. Otra pregunta. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Si alguno de ustedes está enfermo, ¿qué es lo que debe hacer? Llame a los ancianos de la iglesia, o sea, a los pastores, y oren por él, ¿verdad? O sea, que la iglesia ore por el enfermo, que el pastor ponga sus manos y oramos por el enfermo, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Esto es una práctica, la imposición de manos, el ungimiento con aceite, todo eso son prácticas bíblicas y también dentro del contexto cristiano. Ok, entonces, tres preguntas. Si está afligido, haga oración. Si está alegre, cante alabanzas. Si está enfermo, llame a la iglesia con el pastor para que oren por usted y que se le unja, ¿verdad? Luego el versículo 15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo, que es lo primero que al Señor le interesa, ¿no? Salvar. Eso incluye obviamente sanidad, porque aquí lo muestra, dice que el Señor lo levantará, ¿ok? Fíjense, hasta ahí vamos bien, ¿no? Ok. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Siempre cuando oramos por un enfermo, siempre cuando ministramos a un enfermo, debemos llevarlo al arrepentimiento. ¿Ok? O sea, acá lo está diciendo, es importante, porque a veces solo oramos por la enfermedad y atamos el espíritu de no sé qué, y la enfermedad y la enfermedad y la enfermedad. Pero acá dice que está hablando de salvación, está hablando del corazón. Fíjense que la enfermedad como que dice que lo levantará, pero habla de otras cosas, ¿no? Que son más importantes. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Luego, versículo 16, dice, confesaos vuestras faltas unos con otros. No está diciendo que confiesen tus faltas, tus pecados, ¿verdad? Con el Señor. ¿Con quiénes dicen que tenemos que hacerlo? Unos con otros. Obviamente, entendemos acá que el uno con otro es con el que tienes el problema, ¿no? O sea, confiesa tu falta, tu ofensa, ¿verdad? Uno con otro. Y luego dice, y orad unos por otros. Está hablando de una sanidad del corazón para que puedas incluso orar por aquella persona, para que seáis sanados. Pero fíjate que le está diciendo ahora a los que van a orar, ¿verdad? A los que van a hacer todo esto. O sea, hace un pack. Y luego dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, para que tu oración, lo que nos está enseñando Santiago, ¿no? Hay que hacer las cosas bien. Para poder tener una oración eficaz, primero tenemos que tratar el corazón. O sea, no te atrevas a orar por nadie, ni ores por nada, por nadie, si tú primero no tratas tu tema, ¿no? Interno. Lo que hemos hablado los domingos, ¿verdad? Perdonar, la amargura, si tienes conflicto con otro, todo eso tienes que tratarlo para que esa oración, para que se cumpla esta promesa.
de parte de Dios, ¿verdad? Y se ha levantado el enfermo o la persona que tiene la necesidad, el que está afligido, ¿verdad? Etcétera. Es importante esto. Esto es una oración eficaz. Muchas veces las oraciones no tienen una respuesta porque justamente pasa esto, ¿no? Y fingimos entre todos, ¿no? Como que estamos bien, oramos por el enfermo, le echamos el aceite y nos vamos, ¿verdad? Y no pasa nada. Entonces, la oración, cuando hablamos de que la oración eficaz, eh, está hablando de todos estos puntos que está tratando Santiago, ¿verdad? Recuerde, el énfasis que tiene él en su mente es una fe verdadera, ¿verdad? Si tú tienes fe, vas a estar dispuesto a solucionar problemas, a tener, solucionar tus temas con tu hermano, con tu matrimonio, con tus hermanos en la fe, con tu familia, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, ahí va. Luego, en el versículo 17, habla acerca de Elías. Elías era, dice 17, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, ¿ok? Lo pone en el lugar muy similar a nosotros, y oró fervientemente para que no lloviese. ¿Y qué es lo que pasó? No llovió sobre la tierra por 3 años. ¿Creen ustedes que la oración de Elías era eficaz? Tenía luchas como nosotros, aquí lo está diciendo, pero su oración era ferviente, era eficaz. Ahí está el resultado, ¿no? Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y el versículo 18 dice, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Vamos entendiendo, ¿no? Versículo 19 dice, hermanos cristianos, le dice Santiago, a nosotros también, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Todo eso habla del corazón, de la actitud, para que, ahora sí, la oración eficaz del justo pueda mucho. ¿Ok? Es importante esta enseñanza que tenemos en el libro de Santiago, ¿verdad? Cuando hicimos cuando estudiamos Efesios, ahí cuando hicimos la serie de guerra espiritual, nos dimos cuenta de que hay todo un tema, ¿verdad? Antes de ponernos a preocuparnos del mundo espiritual que a veces tanto apasiona a algunos. Entonces, hay todo un tema de orden de parte de Dios para llegar a, en este caso, la oración. Entonces, hemos dicho que los temas teológicos que se desarrollan en la Carta de Santiago son la prueba de la fe verdadera, la sabiduría de Dios versus la sabiduría terrenal, el poder de la lengua, la oración efectiva, que es lo que acabamos de estudiar, y el último punto es la práctica de la religión pura. Vamos a leer Santiago capítulo 1, 27. Al final del primer capítulo, Santiago nos da la definición más clara de lo que realmente agrada a Dios, ¿ok? No está hablando en ningún caso que seamos religiosos, ¿ok? Para nada, eso Dios no lo quiere. Pero entendamos el contexto en el cual se escribe. Santiago 1, 27. No sé quién tenía este texto. Yo, Vamos. la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Muy bien, muchas gracias. Ahí está, ¿no? Está clarísimo. Eso es la verdadera fe, ¿no? Preocuparnos del que él necesita, del desamparado, ¿verdad? De visitar al necesitado, ¿verdad? O sea, si nos queremos llamar personas religiosas, tenemos que también tener estos puntos, ¿verdad? En nuestra vida. Obviamente hay que tener un equilibrio y saber ser guiados por el Señor en relación a esto. Entonces, ¿cómo aplicamos la enseñanza de Santiago a nuestras vidas? Santiago nos habla directamente a nosotros los creyentes del siglo XXI. A pesar de que esto fue escrito en el primer siglo, nos está hablando a nosotros hoy día y nos pregunta, así de manera confrontacional, ¿cómo se ve tu fe en práctica? A ver, piensen en eso. ¿Cómo la gente que no tiene nada que ver con la cristiandad, la gente que te rodea, ¿verdad? ¿Cómo ven ellos en ti tu fe? A lo mejor saben que tú eres cristiano porque han visto que tu auto tiene ahí atrás
Es como la pirañita, esa que, no, o sea, el pescadito, ¿no? Pero a lo mejor por eso. Ah, que es cristiano, o porque le pusiste a tu auto Jesucristo es mi copiloto, ¿verdad? Y andas chocando a medio mundo en la calle. Pero bueno, ¿cómo ve la gente a tu alrededor tu fe? El otro día nos pasó que vino la persona de... Había un problema acá con el medidor de la luz, ¿verdad? Que te estaba incendiando. Eh, entonces llamamos ahí a la emergencia y vinieron, ¿verdad? Y es una persona completamente corrupta, pero de una manera impresionantemente corrupta, ¿verdad? No digo que todos sean iguales. Y como uno no cae bien en la, o sea, como que no entendía yo su lenguaje, yo le dije, sí, sí, no hay problema, hágalo entonces así. Ya, pero y empezó como a tratar todo lo que podía, él trataba de hacer algo, ¿verdad? Corrupto completamente. Obviamente uno entendía que esa persona no era cristiana, o sea, evidentemente uno no, o podía ser que él, tal vez sí, ¿no? Pero evidentemente no. La pregunta entonces de la carta de Santiago es, ¿podemos, puede Dios, o sea, perdón, puede la sociedad que te rodea darse cuenta de que tú eres un cristiano? ¿Lo percibe o no? ¿Hay diferencias? ¿Hay algo que te...? Porque la Biblia dice sean diferentes, ¿no? Y no estoy hablando de que te pongas el pelo largo y una falda hasta el piso. Estoy hablando de que si la gente percibe, ¿verdad? En tu forma de hablar, en tu forma de ser, en tu forma de escribir, en tu forma de hacer tu trabajo o de lo que hagas, que tú eres un hijo de Dios. ¿Cómo tratas, por ejemplo, a los pobres y a los marginados? Santiago capítulo 2, del 1 al 9. ¿Controlas tu lengua o esta te controla a ti? Santiago 3, del versículo 1 al 12. Esas son las preguntas que está haciendo Santiago, no a nosotros. Otra pregunta que demuestra tu fe. ¿Buscas la sabiduría de Dios para tus decisiones? ¿O constantemente estás tomando decisiones sin consultarle a Dios? ¿Pero buscas esa sabiduría? Bueno, ahí en Santiago 1, versículo 5 nos hablaba de eso, ¿no? Otra pregunta que demuestra tu fe. ¿Mantienes una vida de oración constante? Eso demuestra tu fe, ¿sí? Santiago capítulo 5, del versículo 13 al 18 nos habla acerca de esta constancia en la oración. Eh, Otra pregunta que de alguna forma demuestra tu fe. Fíjense en esto, que es importante. Tu fe puede ser demostrada de la siguiente manera. ¿Eres paciente en las pruebas? Cuando vienen las pruebas a tu vida, ¿eres una persona paciente? Santiago capítulo 1, del versículo 2 al 4. Entonces, estas preguntas, de alguna manera, están contrastando nuestra fe. Yo hoy día estoy convencido de que probablemente muchos de los que estaban en el tema del canon, ¿se recuerdan? Ahí eligiendo los libros que eran y no de Dios, tal vez a muchos les molestó la carta de Santiago porque los confrontó con su religiosidad. ¿Te has puesto a pensar eso? Probablemente, ¿no? Y dijeron, mejor saquémoslo, ¿verdad? Esto no me gusta. Entonces, probablemente hoy día, al leer la carta de Santiago, haciendo estas preguntas, tal vez ya pasemos al siguiente libro, ¿no? Pero es importante porque esto de alguna manera nos confronta con la fe verdadera. O puede ser que tu fe sea verdadera, pero que necesita corregir muchas áreas. Entonces, apliquémoslo, ¿verdad? Sujetemos nuestra lengua, nuestros pensamientos, ¿verdad? Cómo estamos tomando las decisiones, comenzar a orar, a tener una vida de oración. ¿Cómo se llama nuestra iglesia? Casa de, casa de oración, ¿verdad? Entonces, tenemos que orar, ¿verdad? Tenemos que buscar del Señor. Tú debes comenzar a tener tu tiempo de oración personal. O sea, no, si es que mi esposa está orando por todos nosotros. No, 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 no. Tú tienes que orar, ¿verdad? Hombre, tú tienes que orar. Mujer, tú tienes que orar. Joven, jovencita, tienen que orar, ¿verdad? Los niños tienen que tener su tiempo de oración. Tenemos que mandar a nuestros hijos, ¿verdad? Ahí a su cuarto para que oren, ¿verdad? Arrodíllese, ¿verdad, hijo? Ahí en su camita y ore al Señor, ¿verdad?
Y a lo mejor el niño se termina o durmiendo, jugando con el autito en la cama, pero comienza a que él tenga sus tiempos de oración. Nosotros siempre le estamos diciendo a nuestros hijos, oren, que no era el almuerzo, que no era por esto. Si hay peticiones en la iglesia, oramos a veces todos juntos, pero también que cada uno tenga su tiempo de oración, ¿verdad? Si tu hijo es adolescente o tu hija es adolescente o joven, pregúntale, ¿estás orando, hijo, hija? Y si no, bueno, ¿te parece si comenzamos a orar juntos? Y ahí que haga revuelo y ya luego lo dejas eh, teniendo ese tiempo, pero debemos buscar a Dios en oración. Entonces, esta no es una carta de teología de alguna manera abstracta, ¿no? Sino que esto es un manual práctico de discipulado para el creyente. Santiago nos recuerda que Jesús no solo vino para darnos doctrina, sino para transformar nuestra vida diaria, para transformar nuestras relaciones, para transformar nuestras palabras, nuestras acciones. Que al estudiar esta carta le permitamos también al Espíritu Santo que nos examine. O sea, tú vas leyendo y tienes que hacer esas pausas. En los Salmos está la palabra Selah, ¿se recuerdan? No sé si la han visto. S-E-L-A-H. Eso significa haga una pausa, ¿verdad? Párele, párele, párele. No lea tan rápido el Salmo, ¿verdad? Deténgase y medite en esto. Entonces, cuando leas el Santiago, haz un Selah, ¿verdad? Haz esta pausa para que tú puedas dejar que el Espíritu Santo también comience a hablar a tu vida y te dejes corregir, ¿verdad? Y que esto te motive a vivir una vida de fe que se ve, una fe que se refleja, ¿verdad? Que se nota, que transforma a tu entorno, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Que cuando tú llegues a los lugares donde tú te desempeñas, eh, la gente se alegre de que tú llegaste, porque tú siempre traes una palabra de ánimo, ¿verdad? Eres sabio en las cosas que puedes aconsejar, ¿verdad? Si están en un conflicto, los ayudas, y no que tú seas el que le mete más leña, ¿verdad? Que trae el último chisme, no, ¿verdad? Sino que seamos personas diferentes y personas de bendición. Vamos a leer el último versículo que está en Santiago, capítulo 1, versículo 22, y creo que aquí está la clave. ¿Quién tenía este texto? ¿Alguien se lo di, no? Santiago 1, 22. Hermano Rafael. A ver, dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Muchas gracias, hermano, ¿verdad? Sed hacedores, ¿verdad? No solamente oidores. Vamos a orar, ¿ok? Vamos a orar al Señor y le vamos a dar gracias por este tiempo que hemos tenido de estudiar su palabra. Señor, a ti te Una agradecemos. pregunta, porfa. Sí, ¿Me sí, puedes sí. repetir el punto número 5, porfa, que no alcancé a escribirlo? Ah, sí, claro, por supuesto. El punto número 5 es la práctica de la religión pura. La práctica de la religión Gracias. pura. Ok, vamos a orar entonces. Señor, te agradecemos en esta tarde porque hemos podido escuchar tu palabra, porque hemos podido eh, entender, Señor, que no es solamente un texto con muchas palabras, sino que es tu consejo, Señor, lo que proviene de tu corazón a través de Santiago, este hombre temeroso e íntegro, Señor, que pudo, inspirado por tu presencia y tu Espíritu Santo, escribir estas palabras que hoy día son tan importantes en nuestra vida. Señor, en el nombre de Jesús nos comprometemos a leer nuevamente este texto de Santiago y poder pedirte, Señor, que a través de tu Espíritu Santo nos permitas ir corrigiendo las áreas de nuestra vida para que nuestra fe sea corregida, Señor, fortalecida, Señor, y que todo lo que hagamos, Señor, en nuestra vida diaria, demuestre que tenemos una fe verdadera. En el nombre de Jesús queremos ser hacedores y no solamente oidores. Ayúdanos, Señor, bendice a mis hermanos que están acá en esta clase, los que van a escuchar también, posteriormente bendícele a cada uno, y Señor, descansamos en ti. Queremos que nuestra oración sea eficaz, y hoy hemos aprendido cuál es la característica que debe estar presente en nuestra oración. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Un abrazo grande para todos ustedes.